Bueno, hola a todos, mi nombre es Bel Alexis, me acompaña, Fernández Cecilia. nosotros somos estudiantes del tercer año del profesorado en biología y venimos a dar nuestro resumen de la lección 8 o capítulo 8 del libro de Arata y Mariño, que se denomina La hora del balance, expansión, reformas y luchas en el campo educativo. Antes de exponer o hablar específicamente de lo que habla este capítulo, vamos a hacer una breve conceptualización de este capítulo. Este capítulo transcurre en comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, cuando la educación era un objeto de grandes debates. De varios temas de la educación eran objeto de debate. Por ejemplo, los límites del proyecto educativo que habían sido elaborados por la generación del 80 estaban puestos en cuestión. También se debatía la capacidad que tenía el Estado para garantizar el derecho a la educación a través de un modelo educativo común. Este modelo educativo común proponía que el Estado tenía la capacidad de generar ciudadanos activos a los alumnos que estaban en ese modelo educativo. Y en esta época, en los comienzos del siglo XX, se discutían asuntos de temas diversos, por ejemplo, la configuración del gobierno de la educación, las estrategias de enseñanza que debían llevarse a cabo en la educación de esa época, el papel que asumía la sociedad civil en el ámbito educativo, la impronta humanista de la escuela media, entre otros temas que poco a poco vamos a ir desarrollando a lo largo de este resumen. Dentro de estos cuestionamientos hay dos posturas frente a las controversias. Por un lado tenemos a los grupos vinculados a sectores conservadores, que lo que pensaban ellos eran que los problemas educativos eran por la extensión de la obligatoriedad escolar, que esta obligatoriedad en sí se excedía. También criticaban las posturas, digamos, federales del sistema educativo y ponían énfasis en la observación de las dificultades que tenía la escuela para adquirir o admitir a alumnos hijos de inmigrantes. Después tenemos a los sectores democráticos, que lo que hacían era promover reformas tendientes a desburocratizar el sistema educativo, y lo que querían hacer en sí ellos era promover el acercamiento entre cultura, educación y política a través de distintos organismos, como por ejemplo sería el sindicalismo y la prensa docente. Bien, una vez contextualizado en qué época transcurre todo este capítulo, vamos a hablar de un poco de la estructura de este capítulo. El autor nos habla de que en este periodo, a los comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, ocurren eh, tres aspectos muy importantes que los separa en tres apartados. Por eso a lo largo del capítulo vamos a estar hablando de, en primer lugar, las reformas que fueron surgiendo en el sistema educativo desde la escuela primaria hasta la universidad en esta época. Luego vamos a pasar a un segundo momento donde vamos a analizar lo que son los discursos y las prácticas que surgieron en esa época sobre el perfil del magisterio. Y por último, un tercer momento, una tercera parte del capítulo, del resumen de este capítulo, vamos a abordar las configuraciones y las nuevas configuraciones que fueron surgiendo de la infancia, del niño, de la acción que ejercía el Estado y las sociedades en ese niño o en esos infantes. Como primer momento o lugar tenemos a las reformas al sistema educativo, que desde fines del siglo XIX la escuela primaria de la ley 1420 y la escuela media fueron objetivo de numerosos cuestionamientos. Las voces que proponían introducir reformas al sistema provenían de distintas posiciones, tanto políticos como pedagógicas, y tuvieron diferentes alcances y niveles de concreción. Durante el PowerPoint se van a desarrollar principales características que presentaron cada una de las reformas, como por ejemplo la de Carlos Vergona en la Escuela Nacional de Mercedes, que solamente pudo llegar a alcanzar el nivel micro de experiencia, y también, por ejemplo, la reforma de Saavedra Lamas, que solamente tuvo un año de duración. Bien, una vez comenzado lo que son las reformas, como bien explicó mi compañera, la primera reforma que vemos en este capítulo es la reforma Saavedra Lamas.
La reforma Saavedra Lamas surge en 1915, cuando Carlos Saavedra Lamas fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, y junto al pedagogo Víctor Mercante redactó su proyecto de reforma orgánica de la enseñanza pública. Esta reforma lo que hacía era retomar algunos antecedentes o preocupaciones que se habían formulado años anteriores o décadas anteriores. Lo que hacía era retomar esas preocupaciones, antecedentes y redactarlas en una reforma para resolverlas en ese momento. La reforma Saavedra Lamas, en primer lugar, recuperaba la idea de introducir orientaciones técnicas en el sistema educativo, ya que luego vamos a hablar sobre las escuelas medias y lo que él proponía con las escuelas medias. Y en segundo lugar, lo que hacía era ponderar positivamente o apoyar los proyectos que elaboró Osvaldo Magnasco años anteriores. El primer proyecto que elaboró Osvaldo Magnasco es el Plan de Enseñanza General Universitaria, que lo elaboró en 1899. Este plan lo que buscaba era transformar las estructuras académicas de la escuela primaria para que sean menos burocráticas, menos doctrinarias y más productivas. Y su segundo proyecto, en 1900, que era el proyecto de reforma de la enseñanza secundaria, que lo que Osvaldo Magnasco decía era que había que transformar algunos colegios nacionales que existían en el territorio argentino en escuelas que tengan orientaciones técnicas, es decir, fomentar la educación manual en los alumnos. Además, Osvaldo en sus proyectos decía o establecía que el financiamiento de esas escuelas no debía pasar por el Estado, sino que deberían ser llevados a cabo por la propia institución. Estos proyectos de Osvaldo Magnasco no fueron aceptados por el Parlamento, fueron duramente criticados por Cámara de Diputados y no llegaron a cumplirse. Sin embargo, la propuesta Saavedra Lamas, que apoyaba y hablaba un poco de esos proyectos, corrió con otra suerte. Corrió con otra suerte, como dice mi compañero, porque fue aprobada por decreto y se implementó entre el 16 de marzo de 1916 y el 22 de febrero de 1917. Pero ahí en ese momento fue anulada por el gobierno radical. La reforma proponía organizar el sistema educativo creando una nueva estructura entre lo que sería la escuela primaria y la educación secundaria, que es la escuela intermedia. Lo que quería este proyecto así en sí era que los niños vayan a la escuela por 5 años, a la escuela primaria, y tengan una educación general. Después se inserten en la escuela intermedia por 3 años, teniendo una educación por orientación. Y por último, vayan a la escuela secundaria para seguir formándose. Estas escuelas secundarias podían ser escuelas nacionales, escuelas normales o escuelas profesionales. Hay que tener en cuenta que después de esta escuela secundaria los niños podían ir o a la universidad o también podían seguir haciendo o ejercer el trabajo dependiendo de la institución que se reciba, ¿no? Eh, sigamos. Después tenemos la reforma universitaria de 1918, que fue uno de los acontecimientos políticos pedagógicos más resonantes de la historia educativa argentina. No solo por los cambios que introdujo en la vida universitaria nacional, sino por la gravitación que sus postulados alcanzaron en el conjunto de las universidades latinoamericanas. O sea, que no solo se quedó en Argentina, sino que fue por toda Latinoamérica. Los planes de este modelo universitario cordobés eh, estaban relacionados también con la Universidad Nacional de La Plata, más que nada. Bien, como dice mi compañera, para que se dé esa reforma universitaria, ocurrió un hecho histórico y que quedó en la historia de Argentina y de Sudamérica, en Córdoba, más relacionado con la Universidad de Córdoba de ese momento. La Universidad de Córdoba en esa época representaba un espacio de antiguos privilegios, donde estaba muy presente la religión católica, estaba regida por ideas antimodernas, el poder se distribuía entre miembros de un grupo que se llamaban cordafrates. Este grupo o estos miembros tenían una manera de dirigir un poco
autoritaria, doctrinaria. Pero esta situación da un giro espectacular o muy importante hacia fines de 1917, cuando se da la clausura del internado del Hospital Nacional de Clínicas. Este era un lugar donde los estudiantes podían asistir a estudiar, donde tenían una casa para dormir, donde tenían comida. Según el autor, este lugar era un lugar donde se estudiaba bien y los estudiantes del interior tenían casa y comida asegurada. Esta fue, vulgarmente lo podemos decir, la gota que colmó el vaso entre los estudiantes que venían resistiendo sobre las medidas autoritarias de las autoridades. Y debido a esta clausura del internado, lo que hicieron los estudiantes fue reunirse, organizarse, para empezar a defender sus derechos y sus intereses. Esto generó que se forme el Comité Pro Reforma. Claro, como dice mi compañero, después de esta clausura, un grupo de estudiantes conforma o organiza el Comité Pro Reforma, que se llama Federación Universitaria de Córdoba. El 16 de mayo de 1918, ¿no? Un mes después, una multitud de estudiantes toma la sala del consejo de la universidad para dejar planteada la necesidad de cambio. Algunos de los cambios que hicieron, o algunas de las cosas que hicieron estos alumnos fue, por ejemplo, colgaron en la puerta un cartel que decía "se alquila", y también una de las cosas que hicieron fue, que lo voy a leer para no equivocarme, y dice, otra cosa que hicieron fue colocar en el acta electoral: la asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Eso fue. Eso fue. El movimiento reformista. Las principales reivindicaciones del movimiento se apoyaron en tres principios. El primero fue el cogobierno universitario, que lo que buscaba era para que los estudiantes puedan regir sus universidades, sus propias universidades. Después tenemos a la libertad de cátedra y la renovación del profesorado, porque si no había nuevos profesores para estas nuevas reformas, los antiguos, los viejos profesores en sí, iban a oponerse a todo esto. Y por último, la función social, que porque no se trataba solo de conquistar los derechos, sino que también se intentaba contraer distintos deberes. Los postulados reformistas ensalzaban la movilización de las expectativas juveniles, considerando que la juventud era la edad eródica en ese momento. Los relevos eran el principal motor del cambio social de ese momento, por lo tanto, conservar esa pureza juventud resultaba una empresa social. En sí, lo que quería decir era que todos los jóvenes estaban llegando para cambiar estas reformas. Bien, si bien este movimiento reformista que surgió a partir de los estudiantes tuvo mucho apoyo en lo que fue el ámbito educativo y fue simulado después en otros países de Sudamérica, en su momento tuvo algunos detractores o opositores que se negaban o no aceptaban este movimiento. Algunos de los opositores fueron algunos sectores del movimiento obrero. El movimiento obrero o los sectores del movimiento obrero estaban divididos. Había algunos sectores que lo miraban o miraban este proceso con indiferencia, sin interés. Había otros sectores del movimiento obrero que lo acusaban de timoratos, que era la opinión despectiva en esa época. Y algunos que llegaron incluso a cuestionar su accionar o su pensamiento del movimiento reformista. Otro opositor de este movimiento fue el Partido Comunista Argentino, que fue fundado el mismo año que el movimiento reformista. Y este Partido Comunista lo que hizo fue crear o impugnó una tesis acerca del rol de las nuevas generaciones en los procesos de transformación social. Lo que decía el Partido Comunista es que las nuevas
no aceptaba que las nuevas generaciones tengan poder en los procesos sociales, en los cambios sociales. Bien, si bien esta época, la época de la década del 10, fue característica de la reforma universitaria, de los cambios en la universidad, no solo la universidad se vio envuelta en crítica o en debates, también se vio envuelta en críticas la escuela tradicional, también se criticó lo que era la escuela tradicional. Estas críticas hacia la escuela tradicional generaron un nuevo movimiento, una serie de proyectos que crearon un movimiento llamado el movimiento escalonista, en las experiencias escolanovistas, también denominadas escuela nueva. Em, la escuela nueva o el movimiento escolanovista lo que hacía era criticaba todo aquello que venía de la escuela tradicional, toda aquella cultura, aquellos, aquellas costumbres, aquellos aspectos que sucedían en la escuela tradicional y proponía un nuevo contrato pedagógico. Este movimiento fue un movimiento mundial, pero en el caso de Argentina fue un movimiento que constituyó una corriente de ideas que generó las condiciones para efectuar reformas en nuestro sistema educativo. Estas reformas fueron parciales, pero fueron reformas que se implementaron en nuestro sistema educativo. Como dije anteriormente, este movimiento buscaba cambios culturales a partir del despliegue de nuevos vínculos institucionales, criticaba a la escuela tradicional en cuanto a los silencios que había, a la uniformidad que había en la escuela tradicional, el exceso de verbalismo que había en la escuela tradicional, la inmovilidad que había en sus aulas, y proponía un nuevo contrato pedagógico en búsqueda de una mayor o una mejor educación, en busca de una nueva forma de enseñanza. Este movimiento escolanovista tuvo dos grandes momentos en su historia. El primer momento, como dije anteriormente, en la década del 10, cuando surge el movimiento escolanovista mundial, y el segundo momento es en la década del 60 y 70, cuando este movimiento se articula con otras corrientes de pensamiento que estaban ligadas a la pedagogía antiautoritaria, a la pedagogía institucional, el psicoanálisis, la psicogénesis. Esos son los dos grandes momentos en la historia de este movimiento que expone este capítulo. Bueno, como dijo mi compañero, escolanovismo argentino o escuela nueva, fue un programa que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, donde se articuló un movimiento político y cultural de alcance más amplio. ¿Por qué? ¿Por qué un movimiento político y cultural? Porque lo que quería hacer es que haya cambios culturales en sí. Como dijo mi compañero también, se ponía énfasis a la crítica de la escuela tradicional, y una de las cosas que no nombramos es que se quería dejar de lado la práctica de estudiar mediante la memorización, donde los maestros y maestras que formaban parte de las filas fueron representantes de grupos y élites urbanos capaces de generar innovaciones en las prácticas escolares. Todos querían modernizar el sistema educativo, y lo primordial que querían hacer era cambiar ese sistema educativo tradicional, y le daban más importancia a la cultura en sí. El movimiento de la escuela nueva, esta escuela nueva tuvo la orientación de este movimiento, se basó en una serie de postulados. Estos postulados fueron tres. En el primero, por ejemplo, la inclusión del niño como un sujeto activo del proceso de aprendizaje. Lo que hacía así esta escuela nueva era colocar al niño en el centro de la escena educativa. Era lo más importante. Después, como segundo momento, tenemos la participación de la comunidad educativa en la gestión escolar, que no solo participe el alumno y el docente, sino que toda la comunidad educativa. Y por último, el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la naturaleza, para poder desarrollar estos cambios culturales. Personalmente, debatiéndolo con mi compañera, yo creo que este escolanovismo o este movimiento de la escuela nueva tiene muchas similitudes con lo que busca la educación actual, que busca
poner énfasis en el alumno, que él busca la participación de la comunidad, no encerrarse en la escuela, sino que abrirse a las sociedades. Por eso Y la importancia personalmente, también de la cultura en sí. exactamente. Perdón. Bien, una vez ya hablamos de lo que fue la reforma Saavedra Lamas, hablamos de la reforma universitaria, hablamos del movimiento reformista y qué importancia tuvo en la reforma universitaria, también hablamos de lo que fue la experiencia escolanovista, y ahora vamos a pasar a la reforma siguiente que habla el capítulo, que es la reforma Fresco-Noble. Antes de hablar de lo que es la reforma Fresco-Noble, hay que hacer una breve contextualización para que se entienda o se comprenda mejor lo que fue la reforma y en qué etapa, en qué época se dio. Y para eso tenemos que irnos a 1933, donde en Argentina los problemas de analfabetismo eran muy grandes, muy preocupantes. Había 736.480 personas analfabetas en el país, un número muy alto. Estos números surgieron a partir de un censo que se realizó el año anterior, 1932. Esta cifra aproximada por el censo, por la época y por los recursos, pero era una cifra muy alta, representaba el casi 37% de la población escolar. Es decir, que casi el 37% de la población escolar era analfabeta, eran números muy altos y muy preocupantes. Por ese motivo, el presidente del Consejo Nacional de Educación de esa época, José Cárcano, vinculó esas causas de niveles de analfabetismo con una política educativa deficitaria, con déficit. Esta política educativa deficitaria había llevado a que se generen muchas escuelas normales para la formación docente, cuando lo que faltaba en realidad eran aulas para que esos docentes eh, puedan tener una ocupación efectiva. Es decir, se habían creado muchas escuelas normales para formar docentes, pero en realidad lo que faltaba eran aulas para que esos docentes tengan la oportunidad de trabajar. Los números de esa época eran que había casi 40.000 maestros sin ocupación. Otra de los aspectos que José Cárcano hablaba que ayudaban a los niveles de analfabetismo era que en algunas provincias las escuelas primarias era inaccesible llegar por la ubicación que tenían, y esto tampoco ayudaba a que haya más personas alfabetizadas. Asimismo, este presidente del Consejo Nacional de Educación era muy poco amigo de las medidas democráticas, es decir, era un líder muy autoritario, tomaba medidas muy autoritarias, como por ejemplo condujo a la supresión de los centros de estudiantes de los colegios nacionales, persiguió y exoneró a muchísimos maestros que se manifestaban o que manifestaban ideas radicalizadas, es decir, todo aquel que iba en contra de sus intereses, de sus pensamientos, eh, lo perseguía, lo exoneraba, lo suprimía. Bueno, durante la década del 30, estas medidas, como hablaba mi compañero, políticas, se incentificaron, donde los sectores conservadores ensayaron proyectos de reforma, siendo la experiencia más importante la que se aplicó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Manuel Fresco entre 1936 y 1940 y bajo la dirección de Roberto Noble. Esta reforma Fresco-Noble, implementada en 1937, se basó en la segmentación del sistema, en un nuevo reordenamiento curricular, en el que en el refuerzo de las prácticas militaristas dentro de la escuela y en la imposición de la enseñanza religiosa. Lo que buscaba esta reforma en sí era tener una relación íntima entre lo que sería la salud, la nación y la religión. Y todo esto se llevaba a la práctica. Por ejemplo, en los actos patrios, lo que se hacía era, se empezaba con una misa o con bendiciones, y por ejemplo se terminaba con distintos desfiles o también con demostraciones gimnásticas. Digamos.
Bien, esta reforma fresco-noble que surgió en la década del 30 es un buen analizador de los cambios que surgieron también en esa época. Sirve para analizar los cambios de esa época, ya que esta reforma evidenció el avance de las posiciones católicas en la educación, como expuso mi compañera, que ya años anteriores se había empezado a visualizar cuestiones como críticas hacia el laicismo en la educación, personajes proponiendo que se enseñe religión en las escuelas. Era una cuestión que se evidenciaba, que avanzaba, y en esta reforma se ocurrió con la implementación de la enseñanza o la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas. En un segundo lugar, esta reforma también le dio una gran importancia al discurso higienista, renovó las prácticas de limpieza y de cuidado del cuerpo y resaltó con gran importancia el valor de la educación física, que antes no tenía tal importancia. A tal punto que la educación física fue militarizada, se creó una dirección de educación física, es decir, que esta reforma le dio eh, poder, importancia a las prácticas de limpieza, al discurso higienista, a la educación física, al cuidado del cuerpo. Y en tercer lugar y último lugar, introdujo el preaprendizaje general, que buscaba orientar al alumno hacia el trabajo manual. Básicamente lo que buscaba esta reforma fresco-noble es un modelo de alumno que sea buen ciudadano, buen cristiano y buen militar. Por eso la imposición de la enseñanza religiosa, por eso la imposición del cuidado del cuerpo, de las prácticas de limpieza, de la educación física. Bueno, y como ya hablamos en alguna diapositiva anterior, esta lección 8 o capítulo 8 se divide en tres partes. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el segundo momento, que sería la política y magisterio. En el periodo comprendido entre 1890 y 1920, el ámbito de la formación docente experimentó una significativa expansión de sus instituciones, donde se fundaron 34 escuelas normales en 1890. Esto fue ascendiendo a medida que pasaron las décadas a 42 y por último en 1916 se fundan 52 escuelas nuevas. En este marco, digamos, lo que ocurre es que ciertos maestros se empezaron a preguntar cuál era el perfil del docente, o sea, qué perfil tenía que tener el maestro para estas nuevas transformaciones que estaban transcurriendo. Y otra de las preguntas también era que si los hombres y las mujeres debían formarse en el mismo espacio. En este marco de política y magisterio se produjo otro fenómeno que estaba ligado más que nada a la feminización del magisterio. Lo que pasa es que muchas mujeres pudieron lograr, a través del magisterio, romper con los límites que la sociedad patriarcal había trazado. Un ejemplo muy importante o muy relevante para afirmar esto es que después de 30 años de haberse creado la primera escuela normal, las mujeres habían llegado a la docencia un 85%. Bien, en este periodo de expansión de formación docente surgieron los primeros conflictos laborales. Este periodo estuvo atravesado por los conflictos laborales y la paulatina incorporación de los maestros y maestras a organizaciones gremiales. Ya desde años anteriores, desde 1881, se comenzaron a registrar las primeras huelgas. Esto surgía porque los docentes tenían una precariedad laboral y una ausencia total de garantías. Esto exigía que los docentes desarrollen nuevas herramientas gremiales que le permitan organizarse, que exijan leyes que lo protegieran, y por este motivo es que se formaron las primeras organizaciones gremiales. Estas primeras organizaciones gremiales, formadas por estos conflictos laborales antes desarrollados, fue el primer proyecto de ley sobre escala progresiva de sueldos, lo presentó el diputado socialista Alfredo Palacios en 1912 y contó con el proyecto de la Liga Nacional de Maestros. Esta fue la primera entidad gremial del Ministerio
del Magisterio argentino. También la Liga Nacional de Magisterio se conformó en 1912 y fue consiguiente siguiendo paulatinamente el apoyo de asociaciones, círculos y sociedades y ligas. De esta liga, digamos en sí, surgió la Confederación Nacional del Magisterio, que fue organización gremial de segundo grado. El perfil que se buscaba en estos sectores hizo que dos sectores de maestros, ¿cómo se dice? Dos conjuntos, dos grupos de maestros, se contradigan. ¿Por qué? Porque un sector o un grupo de maestros se centraban más en la parte pedagógica, en la distribución pedagógica, y el otro sector de maestros se ponía énfasis más en la parte sociológica y le brindaba más apoyo al maestro en sí. Y por último, en 1919 ya se habían organizado asociaciones docentes en 8 provincias de Argentina, por ejemplo, Córdoba, Corrientes, San Juan, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Mientras que en otras 2 se constituyeron federaciones, como por ejemplo en Santa Fe y en Entre Ríos.